Bretaña acompaña tus mejores momentos. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de NG Noticiero de la Nueva Grecia. Soy su presentador Gianluca Sánchez García y son las 9:45 de la mañana aquí en Estargia, Grecia. El día de hoy les vamos a hablar de un filósofo muy reconocido de la antigua Grecia. A continuación, en la sección Máquina del Tiempo, Cristian Núñez trae un invitado muy especial. Él es el filósofo Aristóteles, donde por medio de unas preguntas nos contará un poco de su vida. Cristian, adelante. Hola compañeros, buenos días, los saludo desde este hermoso lugar. Vamos a exponer la biografía de Aristóteles, vamos a entrevistarlo súper chévere. Espero cojan datos importantes, les sirva de mucho y muy pendientes porque se vienen preguntas. Así que nos vemos en un rato, chao chao. Bueno muchachos, Aristóteles fue un filósofo polímata. ¿A qué nos referimos con polímata? Que sabe de más de un aspecto de la ciencia o más de un campo de la ciencia, ¿sí? Se especializa en varios o sabe de varios campos de la ciencia. Este filósofo es nacido en la ciudad de Estágira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del occidente por más de 2 milenios. Hey muchachos, ¿cómo vamos? Vamos ahorita en camino a encontrarnos con Aristóteles para ver qué nos tiene que contar, datos interesantes de su vida y su biografía. Nos vemos en un rato, chao chao. Pick your poison, you can follow me. You can run and hide, but you can never find a way. Like a crystal ball, I see everything. Got me on your mind, but mind your own, you never change. Inside it with you, inside it with you, inside it with you, but you don't follow through. Inside it with you, inside it with you, inside it with you. Bueno muchachos, ya vamos llegando aquí para encontrarnos con Aristóteles y poner a funcionar esa máquina del tiempo. Y en un rato nos vemos y le preguntamos todas las dudas e inquietudes que tengamos. ¿Listo? Bueno muchachos, aquí tengo la máquina del tiempo. Vamos a ver si funciona. Vamos a traer a nuestra realidad al personaje Aristóteles. Entonces vamos a ponerle hora y fecha. Ahí está. Vamos a prenderla. Y vamos a acomodar el año 384. Ah no, pero en el 384 nació. Entonces vamos a adelantarle 50 añitos. Y en la ciudad de Estágira. Vamos a ver quién nos sale. Hola muchachos, la máquina del tiempo funcionó excelente y tenemos con nosotros al filósofo Aristóteles. Vamos a hacer unas preguntas sobre su biografía, así que muy atentos. Aristóteles, buenas tardes, ¿cómo te fue en tu viaje? Muy bien, gracias. Aristóteles, vamos a empezar con esta pregunta súper clave. ¿Cómo fue tu experiencia en la Academia de Platón y cuál fue tu motivo de ingreso? La verdad, desde muy temprano mi padre murió, por eso me enviaron de una vez a Atenas, en donde desde que ingresé estaba en la escuela de Platón. La verdad, permanecí 20 años allá. Recibí una formación superior y me familiaricé con la filosofía platónica y pues terminé impartiendo las clases también como profesor. Ok, qué interesante. Aristóteles, ¿qué hiciste cuando murió Platón en el 347? La verdad, decidí abandonar Atenas, ya no me quedaba nada allá y me establecí primero en Asos, un lugar en Miline, acompañado por mi familia y algunos discípulos que me siguieron. Aquellos años estuvieron para confeccionar mi propia filosofía y me congracé directamente en mis estudios en una corte empírico. Ya después fui también convocado por el rey Filipo II para todo el estudio y preparación del príncipe Alejandro. Bueno, vamos a hacerle la última pregunta a Aristóteles ya para terminar con su biografía. Y quiero hablar sobre la escuela que fundaste, Aristóteles. Se llama el Liceo. Y lo que tengo acá es que se fundó en el año 336. Cuéntame. Pues retomé mi vida
en Atenas para poder abrir mi propia escuela, claramente el liceo, aquella institución de enseñanza gratis y pública. Claramente pues en el liceo no nos fiamos tanto de la filosofía que Platón nos dio alguna vez, sino que ya creamos otro nuevo pensamiento. Y ahí también no damos tanto a las enseñanzas de las matemáticas o el arte de la discusión, sino que más en lo institucional y formal y sistemático, diciendo que tanto en la ciencia empírica de la naturaleza como la erudición de la jurídica. Ok, Aristóteles, qué interesante. Bueno, muchachos, la máquina del tiempo funcionó excelente. Ya para terminar, al morir Alejandro Magno, que fue uno de los que él le dio clase por 13 años, se produjo en Atenas una violenta reacción ante Macedonia. Fue una guerra que hubo ahí, que perjudicó también a Estágira, acusado de impiedad al señor Aristóteles de aquella ciudad, el cual falleció al año siguiente. Él todavía no lo sabe, pero falleció. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias, Aristóteles, por haber estado en la emisión del día de hoy. Nos veremos en otra oportunidad. En la sección Noticias de Interés, Sara Suárez nos va a explicar la teoría de conocimientos de Aristóteles. Sara, adelante. Para Aristóteles, el alma tiene un papel fundamental en el conocimiento, pero toma como base imprescindible los datos de los sentidos y la experiencia. Aristóteles explica el conocimiento humano como mezcla de conocimiento sensible e intelectual. Existen unos grados de tipo de conocimiento. En primer lugar tenemos la sensación y percepción. Todo conocimiento arranca de una percepción sensible. El alma no puede pensar nada sin representaciones que entren por los sentidos. No hay nada en el entendimiento que antes no estuviese en los sentidos, decía Aristóteles. En segundo lugar tenemos la imaginación y memoria. Para Aristóteles, las imágenes con las que trabaja la memoria son una especie de huella que dejan grabadas las sensaciones. Por último, se genera la experiencia, la cual sucede cuando algunas sensaciones se repiten en determinada secuencia causal. Los animales superiores y el ser humano son capaces de prever lo que va a suceder, es decir, que generan una anticipación. Ahora hablaremos del conocimiento intelectual, el cual se encarga de la abstracción y la formación de conceptos. El ser humano se distingue de los animales por su capacidad para razonar, pero razonamos utilizando conceptos. Los conceptos se construyen a partir de las imágenes sensibles que retiene nuestra mente. El proceso es realizado por el entendimiento del que Aristóteles distingue dos tipos. En primer lugar tenemos al entendimiento paciente, en donde los sentidos captan los objetos y sus cualidades, elaborando una imagen mental de carácter inmaterial que sintetiza lo captado por los distintos sentidos. Y en segundo lugar tenemos al entendimiento agente, el cual abstrae la existencia de las cosas partiendo de los datos impresos en el entendimiento paciente. El entendimiento agente elabora el concepto a partir de la imagen mental, extrayendo lo común y característico, excluyendo y pasando por alto lo accidental. Para Aristóteles, el conocimiento universal llegamos por medio del particular. Este es el origen del conocimiento en general. Esto sucede a diferencia de Platón, que para él se llega a lo particular gracias a lo universal. Hey, ¿qué tal, entes pensantes? En el vídeo anterior traté el tema del conocimiento muy por encima y me habéis pedido que lo amplíe, así que en este pequeño vídeo vamos a ver cómo cree Aristóteles que se produce el acto de conocer. Aristóteles cree que el conocimiento comienza por los sentidos. Tú tienes una vista, un olfato, un oído, un gusto y un tacto. A través de estos sentidos captas un objeto. Por ejemplo, delante de ti hay una silla. En primer lugar, la ves, la palpas, no hace falta que la chupes. A través de los diferentes sentidos captas información sobre la silla y los unificas mediante el sentido común. El sentido común, por tanto, será el agente que unifica el conocimiento obtenido por los diferentes sentidos. Gracias a la imaginación, podemos elaborar una imagen del objeto percibido y gracias a la memoria podemos retener esa imagen que hemos creado. De lo contrario la olvidaríamos, ¿verdad? Aristóteles cree que en este punto es donde interviene el entendimiento agente. El entendimiento agente será capaz de abstraer el universal, la categoría del objeto. Es una especie de soplón que nos dice que ese objeto particular que tenemos delante pertenece a una categoría más general.
El universal, en este caso, sería las sillas. Y por último tenemos el entendimiento paciente, que a partir de ahora sabrá identificar que ese objeto de la misma clase que tenemos delante de nosotros pertenece a la categoría silla. En algún momento Aristóteles indica que del mismo modo que nuestra sensibilidad ve los objetos gracias a la luz, el intelecto paciente capta las formas gracias a la luz que aporta el intelecto agente. Cada vez la información se va poniendo más interesante. Muchas gracias por aportar y haber estado en la misión del día de hoy. ¡Solita! ¿Dónde está Hércules? Seduciendo a los mortales con griego. Nuevo yogur griego. El placer de los dioses seduce a la tierra. Inspirado en la auténtica receta griega. Mucho más cremoso. El placer de los dioses. Disfrútalo en la... A continuación, en la sección de crónica, les hablaré de la crítica que le hizo Aristóteles a la teoría de Platón. Vamos a ello. Aristóteles fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas en su juventud, y Aristóteles postuló un sistema filosófico, pero Platón propone la existencia de dos dimensiones. La primera es la sensible, que se percibe a través de los sentidos, y la intangible, que es auténtico y perfecto, que se sitúa en el mundo de las ideas. Para Aristóteles se decía, el mundo no tiene comportamientos. Además, Aristóteles junto con Sócrates y Platón dicen que la ciencia define el ser, es decir, que ésta está unida inseparablemente en la materia, y que estas dos juntas forman el ser, en este caso la substancia. De hecho, la teoría de Platón reflexionó sobre su propia existencia. En otras palabras, Platón afirmó la existencia real de conceptos universales. Ahora bien, si existe tal estado de pensamiento universal, descubrimos que no tenemos un mundo que explicar, sino dos mundos o un campo. Al final, Aristóteles dice como, no, yo no puedo aceptar esta teoría de Platón por distintas razones. Una de las razones es la existencia separada de las ideas es inaceptable, es decir, separar la esencia de las cosas mismas. Otra es que Platón trasladó al otro mundo el orden y ideas necesarias a este mundo e hizo imposible la investigación de la naturaleza cuando definió que la ciencia era una ciencia de la idea. También otra es que las ideas son estáticas, de forma de que no puede dar cuenta de la existencia del movimiento, por lo que Platón se vio obligado a introducir la mítica figura del demiurgo. Por otra parte, Platón intenta resolver el problema de las relaciones entre el mundo de las ideas y la naturaleza, porque a Aristóteles le parece muy incongruente decir que las ideas son paradigmas o modelos y que las cosas participan de ellas. No es sino pronunciar palabras vacías y construir metáforas poéticas. Y por último, Aristóteles arremate contra la matematización de la teoría de las ideas, convirtiendo el platonismo en pitagorismo. En síntesis o en conclusión, la crítica de Aristóteles se centra en rechazar que la esencia de las cosas exista separada de ellas. O sea, no rechaza en su totalidad la teoría de ideas, pero niega su existencia separada. En la sección de política, Nicole Pavón profundizará el contexto sociopolítico de esa época. Nicole, ¿cómo estás? Contexto sociopolítico de Aristóteles. En la época de crisis que vivía Atenas, la derrota de Esparta parece dar nuevas esperanzas, pero se trata de esperanzas que se basan en condiciones distintas de las existentes. En realidad se estaba preparando el periodo de la gran dominación macedónica, que dará lugar al helenismo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el helenismo? Se denomina periodo helenístico, helenismo o periodo alejandrino por Alejandro Magno a una etapa histórica en la antigüedad cuyos límites cronológicos vienen marcados por dos importantes acontecimientos políticos: la muerte de Alejandro Magno, año 323 a.C., y el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra de Egipto, y su amante Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Ocio, año 31 a.C.
Solo una escuela en particular se abstiene de discutir sobre las posibilidades concretas de la vida política del momento, la Academia Platónica. Platón es el único que comprende que la crisis no es efímera, sino profunda e inevitable. Por ello, cuando Aristóteles llega a Atenas y entra en la academia, las especulaciones sobre la razón ajenas a la vida política le absorben. Aristóteles se introduce en la academia al no estar interesado por no ser ateniense. Aristóteles se pronunciará por la evolución política inaugurada por Alejandro Magno, ya que ve en ella la única posibilidad de superar los conflictos y la crisis que atraviesa la polis. ¿Qué es la polis? En la antigua Grecia era una comunidad política que se administraba por sí misma, constituida generalmente por una agrupación urbana y un territorio circundante. Aristóteles buscaba una solución válida no solo para Atenas, sino para todo el conjunto del mundo helénico. Ya hemos dicho que Aristóteles llegó a Atenas como extranjero, de Saquira en Macedonia, que llevó consigo los principios de las ciencias naturales y un gran amor a la vida. Aristóteles, hijo de un médico, había llegado a la academia llevando consigo los intereses y curiosidades experimentales. Consideraba importante la observación empírica de la naturaleza. La teoría social y política aristotélica se basa en interés por las cuestiones sociales y políticas. Es una de las características de la actividad filosófica de Platón. En Aristóteles, especialmente en correlación con la ética, se configuró lo que se ha dado en llamar la filosofía práctica aristotélica. Aristóteles estudia las cuestiones sociales y políticas en las constituciones y en la política. Más que el diseño que debería ser una sociedad perfecta o justa, lo que le interesa a Aristóteles es determinar las características del espacio social en el que se ha de desarrollar la vida del hombre. También bosquejará tímidamente su sociedad ideal. Respecto al origen y constitución de la sociedad, mantendrá, al igual que Platón, la teoría de la sociabilidad natural del hombre. El hombre es un animal social, es decir, un ser que necesita de los otros, de su especie, para sobrevivir. Aristóteles consideraba que el núcleo originario de la comunidad social o política es la familia, las necesidades naturales de los hombres, las necesidades reproductivas que llevan al apareamiento, por ejemplo, llevan a la configuración de este pequeño grupo social que será la base de organizaciones más amplias como las aldeas y las ciudades. La familia es así la comunidad establecida por la naturaleza para la convivencia de todos los días. Las pequeñas asociaciones de grupos familiares dan lugar al surgimiento de la aldea y la asociación de aldeas da lugar a la constitución de la ciudad. De aquí que toda ciudad exista por naturaleza, no de otro modo que las primeras comunidades, puesto que es ella el fin de las demás. Aristóteles utiliza también el argumento del lenguaje para reforzar su interpretación de la sociabilidad natural del hombre. A diferencia de otros animales, el hombre dispone del lenguaje, un instrumento de comunicación, por ejemplo, que requiere necesariamente del otro para poder ejercitarse. Sería absurdo que la naturaleza nos hubiera dotado de algún superfluo, es decir, que no cumple ni desempeña una función, y sería difícilmente explicable el fenómeno lingüístico si partiéramos de la concepción de la anterioridad del individuo respecto a la sociedad. ¿Para qué me dan griego? ¿Si saben cómo me pongo? Solo Griego de Danone produce el efecto griego, porque su increíble sabor y su incomparable cremosidad transforman cualquier momento en extraordinario. ¡Contágiate tú también del efecto griego! A continuación haremos una actividad llamada semáforo. ¿En qué consiste?
Habrán tres colores. En el color rojo diremos las cosas malas de la teoría sociopolítica de Aristóteles, en el amarillo diremos las cosas intermedias y en el verde diremos las cosas buenas de esta teoría. Vamos con el primer color, el rojo. Lo malo es que Aristóteles como tal no se interesaba o no hablaba mucho de la política, sino que más bien profundizaba en lo social. Claro que sí tenía algunos conceptos políticos, como el creer en la monarquía, que es el gobierno de uno solo, el más virtuoso y noble de la ciudad, y también en la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, los más virtuosos. Ahora vamos con el color amarillo, lo intermedio de la teoría. Aristóteles creía que el ser humano tiene una tendencia natural a asociarse, a ser social, a integrarse en una polis, a ser un animal político. Si no, no tendría la capacidad del lenguaje. Esa capacidad de hablar solo puede ser ejercida en un medio social. Aristóteles decía que el ser humano, para realizarse en plenitud, necesitaba pertenecer a una comunidad. Esta comunidad es la ciudad, la polis, que no es más que la culminación de un desarrollo de las distintas asociaciones humanas a través del proceso histórico natural. Ahora vamos con el verde, las cosas buenas. Aristóteles creía que la felicidad del ser humano se basa en llevar una vida conforme a la razón y la sabiduría, puesto que lo peculiar del hombre es que es un ser racional y guiado siempre por la virtud. También decía que el núcleo originario de la comunidad social o política es la familia, y tiene razón, ya que esta es la célula principal, es donde se aprenden los valores y la práctica de ellos constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Muchísimas gracias por tu aporte. En la sección de ciencia, María Paula nos explicará el tema de la naturaleza según Aristóteles. Paula, adelante. Gracias, Gianluca. Entonces, como él decía, vamos a hablar de la naturaleza. Para Aristóteles, la naturaleza comprende todos los seres que tengan movimientos. Aristóteles también abordaba el estudio de las causas que procede cualquier tipo de hecho o fenómeno. Con esto encontramos los conceptos de las causas. Es aquello de lo que está hecho. Por ejemplo, digamos que ese colchón o ese cojín, si nosotros lo abrimos, está hecho de espuma. La segunda era la causa formal, aquello que hace que una cosa sea tal cosa y no otra, es decir, la esencia. Entonces podemos decir que la esencia, esto es un cojín. La causa eficiente es el agente o productor de la cosa, es decir, quien la hizo. Se puede decir que esto la hizo un fabricante de cojines. Más que todo se puede decir también que la compramos en Home Center. La cuarta causa y última es la causa final, aquello que mueve a la gente a actuar en fin o por el que se hace cierta cosa, es decir, este cojín. Se puede decir que el cojín se hace para acostarse y recargar la cabeza. Estamos al aire. Sí, claro. El problema del cambio. Ese problema de cambio tenemos dos. El primero, que es accidental, es la potencia de cambiar sin dejar de ser el mismo sujeto. Es decir, colocamos un ejemplo. Me voy yo unos años a estudiar medicina, digamos en Alemania, y otros años a estudiar derecho en Inglaterra. Y después, por algunas razones, me sacan todos los dientes. Entonces, todos estos cambios que yo he tenido no han cambiado nada a mi ser, porque yo sigo siendo María Paula. Eso es lo que reflejaba Aristóteles. En estos cambios se dividen también el cambio de tamaño, cambio de cualidad y también cambio de lugar. Cambio de sustancialidad. Sucede cuando se altera la sustancia y deja de ser lo que era. De ejemplo, digamos que un niño de 5 años, el niño por algún accidente de tránsito muere. Entonces aquí tenemos que solamente en este cambio se da el cambio de la generación y la destrucción. Es decir, el niño, como se muere, se genera una destrucción. Y en esta misma sección, Nicole Pavón y Sara Suárez nos explicarán el tema de la metafísica de Aristóteles.
sustancia. La pantalla es de ustedes. Adelante. A continuación hablaremos sobre la metafísica y trataremos 3 puntos. Yo hablaré del primer punto y parte del segundo punto. La ontología suele identificarse como la metafísica, la cual es aquella parte de la filosofía que se ocupa en determinar el porqué de las cosas. Para Aristóteles, la metafísica se ocupará de los primeros principios y las primeras causas de las cosas. Esta filosofía primera, metafísica, es la que deberá explicar los fundamentos últimos de todas las cosas. De este modo, podríamos decir que la metafísica de Aristóteles es una teoría del ser o una ontología. Pues bien, preguntarse sobre el sentido del ser equivale a tratar de explicar la sustancia del universo. Siempre que entendamos por sustancia el sustrato último, la base o punto de apoyo de la realidad. Así Aristóteles no se preocupa de aquellos elementos del ser, que pueden ser variables y contingentes, sino de aquellos que son constantes y comunes a todos los individuos. Aristóteles no busca definir el ser de las cosas por sus accidentes, sino por lo que él denomina sustancia, es decir, por aquello que no cambia o bien que permanece invariable. Por ejemplo, la sustancial del hombre es que sea racional y viva en sociedad, y accidental será que sea alto, delgado, moreno, entre otros. Para Aristóteles hay formas de ser. El ser se dice de muchas maneras, pero todas se refieren a una forma primordial, al ser propiamente dicho la sustancia. Y la sustancia no es única porque existen muchos seres diferentes. Todas las demás formas de ser son solo modificaciones o accidentes de la sustancia. Cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. La palabra ser puede tener distintos significados, puede predicarse de diversas maneras. Y si el ser se predica de muchas maneras es porque existen realmente distintas formas de ser. Aristóteles parece darse cuenta de que el error de Parménides, que lo condujo a una ontología tan aparentemente descabellada, se originó a partir de una falta de precisión a la hora de interpretar el lenguaje y concretamente la palabra ser. Aristóteles hace las siguientes distinciones. Ser no siempre significa existir. Cuando decimos que Sócrates es, sí que tiene sentido de existir. Pero cuando decimos que Sócrates es sabio, solo estamos atribuyendo una cualidad a un sujeto. Cuando utilizamos ser en sentido atributivo, la cualidad que se atribuye al sujeto puede tener distintas categorías. Puede atribuirse una cualidad esencial al sujeto. Aristóteles llama las cualidades esenciales sustancias segundas. Por ejemplo, Sócrates es un hombre. Sócrates tiene la cualidad esencial o sustancia segunda de ser un hombre. Puede atribuírsele una cualidad accidental al sujeto. Por ejemplo, Sócrates es bajito. Aristóteles distingue 2 tipos de sustancias. Sustancia primera es el individuo concreto. Sócrates, caballo, árbol son las sustancias verdaderamente reales. Sustancia segunda son el género, animal, y la especie, hombre. No son sustancias en sentido estricto, reales y palpables, como Sócrates, sino que son reales a nivel conceptual y no existen separadamente de la sustancia primera en la que se dan. La sustancia primera es lo verdaderamente real, la sustancia en sentido estricto. Es el sujeto último o sustrato en el que tiene su existencia la forma. Por ejemplo, la sustancia primera subyace de todas las cosas. A continuación hablaremos sobre el segundo tema que desencadena la metafísica. Teoría ilemórfica, forma y materia. A diferencia de Platón, Aristóteles admite que la sustancia puede estar sometida a procesos de desarrollo vital y devenir, génesis, como observaba frecuentemente en las embriones de las aves, los mamíferos o los reptiles.
Así, la sustancia primera no simplemente será algo estático, una idea eterna en Platón, sino una realidad capaz de desarrollarse, devenir, perfeccionarse y crecer. La mejor manera que encontró Aristóteles para explicar esta propiedad de la sustancia de los individuos concretos fue considerarla un compuesto de materia y forma. Forma es la esencia de la cosa, la sustancia segunda, la especie y es eterna, pero solo existe en la materia. La forma es el elemento más universal de las cosas y algo intrínseco a ellas. Aristóteles da prioridad a la forma sobre la materia, la considera la verdadera esencia del individuo. A continuación dejo a mi compañera Sara con lo que resta del segundo tema y tercer tema que desencadena la metafísica. Ahora hablaremos de la materia. Un ejemplo de esto puede ser el bronce o la madera. A estas cosas Aristóteles les llama materia próxima o segunda. Este tipo de materia es perceptible por los sentidos. También existe una materia primera, absolutamente indeterminada, carente de forma, cualidades o extensión, incapaz de existir independientemente. Dicha materia primera también sería eterna, pero imperceptible por los sentidos, solo por la inteligencia. Es aquí donde se encuentra la diferencia con la materia próxima o segunda. Según Aristóteles, la materia y forma son eternas, pero no existen independientemente la una de la otra, sino unidas, o sean juntas o no se dan. Se denomina hilemorfismo, teoría hilemórfica, a esa doctrina filosófica que considera la realidad física y natural concreta, compuesta de materia y forma. Solo las entidades físicas como un árbol, una casa y entre otros tienen materia y forma, mientras que los conceptos abstractos como la justicia, alegría y entre otros no tienen materia y forma. Aristóteles concede prioridad a la forma porque es en primer lugar la esencia de cada cosa y en segundo lugar la naturaleza o principio inmanente de actividad. A continuación hablaremos sobre ser en potencia y ser en acto. Aristóteles retoma la tradición de los filósofos presocráticos y vuelve a preocuparse en sus investigaciones sobre la naturaleza. Interpretó la naturaleza desde un punto de vista teleológico, es decir, todos los procesos y sustancias naturales parecen seguir una finalidad interna que los orienta y dirige. Por ejemplo, una semilla tiene como finalidad interna convertirse en un árbol. ¿Cómo es posible el paso del ser al no ser y viceversa? Aristóteles responde: es un tránsito de lo que se es en potencia a lo que se es en acto. Que algo sea en potencia es una forma relativa de no ser. Veamos aquí unos ejemplos para aclarar esto. Una bellota es una encina en potencia, cuando llegue a serlo será una encina en acto. O un bebé es un adulto en potencia, cuando se transforme en adulto será ya un adulto en acto. Todo ser natural en virtud de su naturaleza, es decir, la especie a la que pertenece, posee una determinada potencia y no otras. Por ejemplo, una bellota puede llegar a ser encina, pero un cachorro no puede llegar a ser una encina. El ser en acto es lo que ya es ese sujeto o sustancia primera. Aristóteles va a utilizar dos palabras para referirse al acto. La primera palabra es energeia, que puede traducirse como acción. Así, la acción o energeia del fuego es quemar, de un puño es golpear, etc. Entonces, cuando hablamos de energeia es cuando en acto el fuego está quemando algo. La segunda palabra es enterechia, que puede traducirse como fin o perfeccionamiento. Para Aristóteles, todas las cosas de la naturaleza tienden hacia un fin. Así, el fin de la bellota es convertirse en encina. La bellota tiende por naturaleza a convertirse en encina y al ser encina en acto habrá alcanzado su enterechia, es decir, su fin. Aristóteles entiende que algo es perfecto cuando ha llegado al fin que tenía encomendado por su naturaleza. Y para finalizar, en la sección Hombre y Sociedad, como el mismo título lo dice, abarcaré aspectos importantes de este. Vamos a ello. Hombre y sociedad. De acá se desprenden dos subtemas, pero el primero que va a tener en cuenta es el de la ética. Primero, Aristóteles cuestiona la ética de Nicómaco. Esta es una de las obras que él escribió, en donde estudia el fin último del hombre. 2. El hombre define felicidad como un bien supremo, pero a la vez entre ellos no hay un acuerdo a la hora de definir qué entienden por la felicidad. Entonces les va a dar una pequeña definición de qué es la felicidad. Bueno, la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien. El obrar sigue al ser para la consecución de su finalidad. Entonces la felicidad primero que todo es una virtud y también nos hace capaces de practicar bellas acciones. Aristóteles tiene dos características del bien: la autosuficiencia y la perfección. Y como dato curioso, existen dos tipos de virtudes: la éticas y las dianoéticas. Y como último subtema, la concepción política, entre comillas, el animal social. Aristóteles dijo hace más de 2000 años que el hombre era capaz de vivir fuera de la sociedad. Es o una bestia salvaje o un dios.
Entonces esta idea hoy en día es cierta porque vivan donde vivan, los humanos son esencialmente animales sociales. Última hora. Y eso es todo, compañeros y orientadora. Gracias por confiar en NG, Noticiero de la Nueva Grecia. Espero les haya gustado y nos veremos en una próxima emisión. ¡Hasta luego! Bretaña acompaña tus